uno como que no le presta muchísima atención al tema de pie diabético. Por eso hemos invitado esta tarde al doctor Víctor Cabrera, cirujano general pie diabético. ¿Cómo así, doctor? Pues nosotros... ¿Hay que ser especialista para tratar pie diabético? Sí. Además de endocrino. Bueno, hay una lucha quizás de intereses, quizás un poquito mezquino, entre quién debe manejar o no la patología. Pero el paciente diabético con esta patología debe ser manejado y dirigido por un cirujano general. Por un cirujano. O sea, una vez llega ahí, hay que derivarlo. Exacto. Hay que referirlo. Sí, al cirujano general, aunque es un paciente que el manejo es multifactorial. O sea, tienen que ver todas las especialidades. Claro. Porque el paciente diabético no solamente se complica con el pie. O sea, están la nefropatía, la cardiopatía en el paciente, la retinopatía. Todo eso es multifactorial. O sea, el paciente diabético es un paciente que debe ser manejado en conjunto. Y lo ideal sería previniendo toda esta patología. Eso sería lo ideal. No manejar y tratar la patología como tal, sino prevenir que llegue el daño. Eso sería lo ideal. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que llegue hasta ese daño? ¿Cuál es la cronicidad? Bueno, una vez es detectado el paciente con pie diabético, con diabetes, perdón, el tiempo es... no hay tiempo límite para empezar, ni tiempo máximo. Una vez ya está en riesgo, de hecho, hay pacientes que han debutado con la infección, la enfermedad metabólica, han debutado con la infección. Llegan con una infección y llegan con la glicemia alta. Entonces, ya ahí se detecta el que sí es diabético y tiene el cuadro de la patología o la complicación de la diabetes. Cosa que cuando debutan con este tipo de infección, o sea, en combinación con la diabetes, casi siempre hay otra complicación un poquito más severa también, como son la nefropatía diabética. ¿Qué es el pie diabético, doctor? Porque uno oye hablar de pie diabético y oye de clínica de pie diabético y tratamos el pie diabético, pero lo que no tenemos eso no sabemos lo que es. Está olvidada hasta la clase médica, la patología. O sea, es una patología que la propia clase médica la minimiza. A ver. Ok. El pie diabético es una complicación de la diabetes mellitus. No importa el tipo que sea. Y es una complicación que viene dando, o sea, se origina por daños en la vasculatura del paciente, o sea, daño vasculopático y neuropatía. Neuropatía periférica que va ocasionando la pérdida de la sensibilidad. Diga eso en español, doctor, para que el que nos escuche sepa lo que usted está diciendo. Va perdiendo la pérdida de la sensibilidad, no siente el pie, no siente la planta del pie. Se le anestesia, digamos. Exactamente. Y el otro daño es que se van llenando de placas ateromatosas, la capa íntima, la más íntima de las arterias, va ocasionando obstrucción en las arterias, en las grandes arterias, cosa que va produciendo daño ya en las pequeñas arterias o más distal al organismo. ¿Eso cómo se ve por fuera? Ok, en el paciente que tiene el daño vascular, el primer síntoma que puede dar el paciente son pruritos, comezón en el área dorsal del pie, o puede ocasionarle, si es ya una oclusión, más de un 60, un 70%, dolor. Un dolor intermitente, un dolor claudicante, como nosotros llamamos, que el paciente solamente mejora si está recostado en la cama con el pie elevado. No, con el pie guindando, pone el pie en flexión en la cama y se pone en el borde de la cama para que pueda mejorar. Y lo que está ocasionando es más presión a la arteria para que pueda haber un poquito más de flujo a la parte donde está obstruida. Entonces ya esto ocasiona ligera mejoría en el paciente. Ya cuando pasa esos daños, uno dice, bueno, el origen es vascular. O si es la pérdida de la sensibilidad, el origen es neuropático. O sea, se anestesia el pie. O puede haber una combinación de ambas cosas a la vez. ¿Por qué es pie diabético y no es mano diabética? Porque el daño vascular y el daño neuropático se hace más distal al organismo. Los grandes vasos, el tronco de los grandes vasos están hacia el tórax, hacia las extremidades. O sea, están hacia arriba. Hacia arriba. Una vez ya distribuido el sistema vascular arterial, va hacia el organismo, menos volumen interno, menos calibre. Hacia abajo. Hacia abajo, y se va haciendo más distal hacia abajo. Entonces, por eso, además, el pie diabético es
el paciente se tiene que mantener en bipiedestación, o sea, es su marcha. Entonces hay más riesgo de esto, la mano la podemos cuidar más, es más visible, está más cerca del sistema nervioso periférico también. Entonces el sistema motor que fluye hace el organismo se defienda un poquito más o se defienda más de lo que son las extremidades inferiores. ¿Son solo causas internas o degenerativas de la propia enfermedad o hay incidencia de factores externos? Ya con esta patología, o sea, con esta etiología de daños arteriales o daños nervioso periférico, hay daños que pueden ser ocurridos mediante externos. Hay factores externos que pueden factores externos. Incidir. Ambas cosas. Los factores internos son trastornos metabólicos, como ya lo he mencionado. Los factores externos son el área ocupacional del paciente, es un factor externo. La visión del paciente es un factor externo. La obesidad es un factor externo. O sea, mientras más peso sobre el pie, más daño puede haber desde el punto de vista vascular y desde el punto de vista nervioso periférico. Entonces, esa causa externa pueden y son más ocasionadas desde el punto de vista neuropático, todas. O sea, el paciente tiene riesgo de las causas externas cuando la problemática es más del sistema nervioso periférico. El que un diabético se haga un pedicure, ¿le puede producir pie diabético? Sí. De hecho, es muy riesgoso que un paciente diabético, él mismo o personas inexpertas le puedan hacer un pedicure. Debe existir entonces una clínica donde se haga todo ese tipo de cosas. Existe. Todo lo debe hacer un profesional. Sí. Doctor, hablaba nuestra productora de lo elevada de las cifras, las cifras de amputaciones. Elevadísima. ¿Por qué? O sea, no se previenen, no llegan a tiempo. Usted me decía, antes de que saliéramos al aire, que en ese propio proceso de negación que tiene el paciente de la enfermedad, ese enojo, ese shock que se produce cuando le dan el diagnóstico a un paciente, hace que ese paciente se descuide, hace que ese paciente ignore cuál puede ser el tratamiento y el cambio de estilo de vida. Sí. Esto es un asunto que yo lo he llamado de olvido. O sea, la clase más sufrida dentro de esta patología es el que menos poder adquisitivo tiene. Y eso va conjuntamente con la educación del paciente. La clase propiamente dicha de nosotros como médicos, como decía al principio, hacemos que el paciente no sea manejado de la manera correcta adecuada. Y se maneja como tal. Se maneja como si fuera una herida cualquiera o si fuera una infección cualquiera y no debe ser así. Paciente diabético, independientemente de los factores que acabamos de decir, tiene también factores de riesgos metabólicos, como son el estado nutricional, el estado... el factor lipídico del paciente, o sea, el riesgo de grasa, del aumento de grasa y además de eso, el riesgo de su trastorno de coagulación o lo que nosotros llamamos su trastorno también de la gluconeogénesis del paciente. Entonces, todos estos factores están alterados. Entonces, si nada más vamos a la herida, entonces no vamos a resolver el problema del paciente. Por eso decía que esto es un paciente que debe ser manejado multidisciplinariamente. Ahora bien, desde el punto de vista de cirugía general, que eso es lo que nosotros manejamos a nivel privado más cirugía general, uno ve su compañero de uno del nivel de uno, que manejan también patología del pie diabético, la manejan como te acababa de decir hace un rato, nada más de este punto de vista. ¿Qué nos ha hecho nosotros hacer y hablar de esto concomitantemente? El olvido que hay, desde la propia clase médica hasta las autoridades de salud. Yo oí decir a una autoridad de salud que el paciente con pie diabético se curaba como curar a cualquier paciente. Entonces, eso es riesgoso. Y cuando hablamos de índice de amputación, para que vea cuál es el riesgo que hay en esto, en un solo hospital, en 2 meses, nosotros pudimos sacar la estadística de ese hospital de 56 amputaciones. ¿En 2 meses? En un solo hospital. Ok. Nos trasladamos al otro hospital viendo la denuncia que había hecho su director, el director de ese hospital, a quien yo creo que tiene la visión y tiene la humanidad de servicio.
él se atrevió a hablar como director del hospital, que el índice de amputación en su hospital andaban de 7 a 8 por semana. ¿Qué? Entonces, cuando extrapolamos eso, yo creo que son más. Estamos hablando que en el hospital, en la ciudad de Santo Domingo, en lo que va de año, van por encima de 1.700 amputaciones. En lo que va de año. Wow. En 3 hospitales. Wow. Entonces, Wow. eso es grave, eso es severo. Pero ¿dónde que está la gravedad de esto? La gravedad de esto está que esos pacientes se amputan y la calidad y el poder adquisitivo que hablaba hace un rato. La pierna contralateral tiene un riesgo de más del 85% de amputarse. También. Sí. ¿Y qué sucede con estos pacientes que se le amputan esa pierna? Que en menos de 5 años mueren cuando tienen amputaciones bilaterales. ¿Y qué es lo que es más grave? Que oscilan entre 35 y 55 años de edad, que son una edad totalmente productiva. Productivos completamente. ¿A dónde afecta esto, Zoila? Afecta a la familia completamente. Claro, o sea, probablemente afecta, ese es el sostén familiar. Entonces, afecta también a la sociedad como tal. Entonces, ¿qué le es más fácil al gobierno? Hablar de prevención. O sea, una cosa, doctor, si hay dinero, esas estadísticas se reducen. No, solamente si hay dinero, no. Si se educación. pone hablaba de educación, eso es. Yo nunca he visto una campaña del Estado No. poniéndole atención a esto. No, realmente no. Aquí hablamos de diabetes cuando es el mes de la diabetes. ¿Sabe qué es lo peor? Y hablan de diabetes, no hablan de la complicación No de hablan, pie. sí, es así. Usted tiene razón. Y hablan de la complicación de la diálisis. Y hablan de la complicación de los daños coronarios que ocasiona la diabetes. Y hablan hasta de los daños cerebrales que puede ocasionar la diabetes. No hablan del pie. Sin embargo, la mortalidad del pie es mucho más alta. Mortalidad. Mortalidad es mucha más alta que esto. Es impactante decirle a un paciente, tú te vas a dializar, pero terminan dializándose. Pero es mucho más impactante decirle a ese paciente, hay que amputarte. Y los pacientes que están en diálisis tienen un alto riesgo de amputación. ¿Son más hombres que mujeres, doctor? Sí. Sí. ¿Por qué? Por el estado laboral, el riesgo laboral y el estado de vida del paciente, del hombre, es más estresante desde el punto de vista externo que la mujer. ¿Okay? La mujer los planes de salud cubren. El Servicio Nacional de Salud no lo está cubriendo. Anda para carajo. No lo cubre. ¿Y entonces? Bueno, esa es la discusión de nosotros. Nosotros hemos ido, nosotros trabajamos esto a nivel público nada más. Ahora se le abrió una unidad por presión de colegas que quieren hacer un acto de filantropía. No, a nivel privado, dice usted. No. Nosotros manejamos esto a nivel público. Ok. Ahora se abrió una unidad, un consultorio, que hay unos socios que es como si fuera algo filantrópico. Y fuimos a buscar el Servicio Nacional de Salud para que nos cubriera SENASA eso nada más, para manejar a esos pacientes desde el punto de vista preventivo y curativo. Cuando fuimos a investigar nos dijeron que la CISARRIN no contempla la cobertura de ese tipo de patología. Eso es lo serio. Que no. Ni siquiera los hospitales públicos le están pagando la cura de estos pacientes. El Servicio Nacional de Salud. Doctor, yo quiero invitarlo. Qué pena que el tiempo se nos acaba. Yo quiero... seguimos. Nos queda un momento más. Porque yo tengo que ir a publicidad. Eso a mí me turba. Lo que usted está diciendo me turba. La edad, las edades que usted está mencionando. Como que sacude. Algo hay que hacer. Eso creo yo. Entonces aprovechemos su paso para que sepamos qué hacer mientras tanto. Ya venimos.